Bueno, nos metemos en otros temas de actualidad con la siguiente entrevista, porque ayer se celebró el aniversario número 30 de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay. Es en ese marco y para hablar del rol de la mujer en la vida democrática del país que recibimos a dos de sus integrantes, Andrea Madalena del Partido Colorado y a Leonor Soria del Frente Amplio. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué análisis se hace con esta perspectiva de la fortaleza democrática que tiene Uruguay y que siempre es resaltada esa condición de nuestro país en el exterior? Pero por otro lado también cifras que alarman y que tienen que ver con la baja participación de las mujeres en la política y particularmente en el Parlamento, donde solamente hay un 21% de mujeres legisladoras, ¿no? Solo un 21% de los legisladores son mujeres. Sí. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Siempre nos apoyan, nos han apoyado en todo este proceso. Cuando uno piensa en los 30 años, la verdad que repasa todo lo planteado en aquella histórica agenda de derechos que se empieza a diseñar junto con la sociedad civil, con la academia, con las mujeres políticas, a la salida de la dictadura. Y ahí había, con una agenda que de alguna manera fortalecía también la Concertación Nacional de Mujeres. Y bueno, ahí se evidenciaba la falta de mujeres en el Parlamento en las dos primeras elecciones, en donde las mujeres no estaban participando, no estaban representadas en el Parlamento. Y a partir de ahí, algunos temas que fueron quizás fundamentales como para sostener esa agenda, que tenían que ver con la violencia doméstica, tenían que ver con la equidad salarial, a igual tarea, a igual remuneración, con la participación política. Ahí ya se planteaba los proyectos de cuotas en aquel momento, hoy ya estamos hablando de la propuesta de paridad. Esa agenda, de alguna manera, fue los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Fue una agenda que, bueno, tomó fuerza y que luego de que la red empieza a fortalecerse en el interior del país, a tener una expresión nacional, que eso es lo que creo que es lo que la caracteriza y la mantiene vigente. A partir de esa red se promueve la bancada femenina y luego la bancada bicameral femenina. Sí, que ha tenido un rol fundamental, ¿no? Cierto, sí. Leonor, ¿cómo es, para bajar un poco a tierra todo esto, cómo es la vida de una mujer política? Porque el problema empieza por casa, digamos, ¿no? Y en el día a día. En militancia hay muchas mujeres, se dice que igual cierto, o más cantidad que hombres. Sin embargo, ya a la interna de los partidos, no importa qué enfoque tenga el partido, no hay tantas mujeres. Acá podemos separar como, primero, buenos días. Bienvenida. Buenos días a la audiencia también y muchísimas gracias por invitarnos. Esta historia tiene mucho que ver con esta cuestión de la falsa igualdad entre hombres y mujeres que se ha construido en el Uruguay, ¿no? Históricamente, y está escrito en la Constitución, somos iguales. Pero después en las distintas expresiones de la sociedad y en la política partidaria mucho más, las mujeres tenemos una activa participación porque somos el 52% de la población y tenemos una activa participación en los partidos y en la vida política. Pero eso, a medida que vamos mirando hacia arriba, vamos viendo que hay diferencias importantes. No es igualitaria esa participación, las mujeres estamos relegadas en general y todavía sucede a determinados ámbitos dentro de la vida partidaria, y eso fue de alguna manera modificándose a partir de la acción política, ¿no? Como decía Andrea, la Concertación Nacional y el Grupo de la Mujer planteó estos temas, planteó los temas de la participación política. Tempranamente se plantearon algunas cuestiones con mujeres que quedaron en algunos lugares electivos del Palacio Legislativo, legisladoras, otras mujeres en los ámbitos políticos, y ese déficit de alguna manera se ha venido corrigiendo, pero las herramientas que hay para corregirlas no son totalmente efectivas para que se represente la realidad tal cual es. Ahora, ¿por qué la ley de cuotas? La ley de cuotas, vigente desde el año 2014
A nivel parlamentario, yo me imagino que esto implica mucho más a todo el sistema político, Por supuesto. ¿no? Pero yendo al Parlamento concretamente, que hay una legislación, ¿por qué representan solo el 21%? Y porque el mecanismo es un mecanismo que tiene también sus bemoles, porque es lo mejor que se pudo alcanzar en términos de la negociación política, tanto interna en los partidos como entre partidos, ¿no? Y ahí, ya te dejo, y ahí ese 21% también tiene que ver con cómo es el sistema electoral uruguayo. No olvidemos que los departamentos tienen, de acuerdo a su población electoral, 1 o 2 posibilidades de tener legisladores, ¿no? Eso cambia un poco a nivel nacional en el ámbito del Senado, porque el Senado tiene otro mecanismo de O sea, ¿no rindió el efecto esperado la ley de cuotas? No ha rendido el efecto esperado. Además, siempre esas trampitas de que si la ponemos primera, después en el resto de la línea no hay. O Ahora, si ponemos... eso es una trampita que hacen sus propios compañeros, el propio partido. Porque lo decimos como algo tan natural. No, por eso yo preguntaba cómo es en casa, ¿no? Pero, claro, pero lo decimos como algo tan natural y me parece tan aberrante al mismo tiempo. Perdonen que use ese término, pero... Está bien. Me planteo que hay una ley que se tiene que hacer cumplir, pero le estamos buscando la trampa para que no sean la cantidad de mujeres. Es como medio macabro, me parece. Sí. Mismo ahora con la propuesta de la paridad, que mismo ONU Mujeres, que ha sido realmente un organismo que a nosotros nos ha apoyado de manera sistemática en todos estos años, nos ha permitido Sí, hace poquito poder tuvimos recorrer... a su director acá cuando lanzaron la campaña y hablamos de los argumentos. Sí, poder recorrer el país con talleres de capacitación, de fortalecimiento de mujeres políticas. Y también para lo que tuvo que ver la ley de cuotas, nosotros estuvimos trabajando en su momento con los ministros de la Corte Electoral en el previo al 2014, cuando se implementa esta ley y logra vigencia, evaluando eran las reglas electorales en clave de género, evaluando las posibles trampas a la ley. Entonces lo que queda claro es que la aplicación de esta ley ha sido de manera minimalista. Quizás eso también responde a la presencia en el Parlamento de ese porcentaje y además también de las propias dinámicas de las orgánicas partidarias, porque los partidos tienen mecanismos diferentes para el diseño de las listas. Hay partidos que el requisito es salir a marcar votos y de acuerdo a los votos logrados es la ubicación que tienen cada uno de los dirigentes en esas listas. Hay mujeres que encabezan esas listas, pero bueno, hay veces que no logran la cantidad de votos o si la logran, son esos requisitos de que en esos 3 lugares no necesariamente las mujeres tienen que ir en el último lugar, sino también pueden ir primero. Pero hay muchas condicionantes y criterios y mecanismos internos de los propios partidos que hacen que muchas veces esto realmente no exprese el espíritu por el cual la ley. Y ahora, a partir de detectar todo esto, del análisis que me imagino que ustedes lo han hecho con el apoyo de ONU Mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué se empieza a implementar algo distinto de cara a las próximas elecciones? ¿Cuáles son esas novedades que surgen a partir de esta nueva celebración de los 30 años, ¿no? Digo, en ese marco. Bueno, estos 30 años de la red, la idea es, además de evidenciar todo el trabajo y también logros consolidados, porque es bueno también decirlo, porque si no se siente como que siempre estamos ahí peleando y no se concretan logros porque se han concretado leyes y avances. Sí, y un incremento de la participación femenina significativo. Bien importante. No es el que quisiéramos. No, pero o sea, ha aumentado, sí, ha aumentado. La idea es que se pueda diseñar una nueva agenda de derechos que esté más ayornada a este tiempo, porque estamos hablando de una agenda de hace 30 años y en un momento más fermental del país la red fue una herramienta y lo es imprescindible para las mujeres políticas. Ahora la idea es que las más jóvenes puedan apropiarse de una nueva agenda en donde estén estos temas planteados ya, no las herramientas que promuevan la igualdad, en la participación política, que sea una cuota o que sea la paridad, sino también evidenciando la perversidad de las propias propuestas, ¿verdad? Que tiene que ver cómo es la ley de cuotas
hecha la ley, hecha la trampa. Y poder evidenciarlo y hacia las internas de los partidos. Claro, pero la idea en la medida que es hay ir a más una mujeres, legislación de paridad. Y sí. es O sea, esperable. Antes del final de este periodo se va a presentar un proyecto. No creemos porque las condiciones políticas no están muy dadas ni en las internas de los partidos ni en la globalidad de la cuestión. Objetivamente eso sería una decisión que pondría al Uruguay en un lugar muy interesante, ya que estamos bastante abajo en el ranking, democráticamente hablando, digamos, en cuanto al tema de la participación de las mujeres, bajamos un poquito por este porcentaje que tú decías, del 21%, y en realidad llegar a la paridad sería como la aspiración importante. ¿Cuál sería la aspiración política más importante? Que no tuviéramos que estar hablando de esto. Y que no tuviera que haber una ley, ¿no? Y que no se tuviera dé que haber una ley, naturalmente, ¿no? obviamente. Este tema de las leyes y de las herramientas de discriminación positiva que favorecen a los sectores más desfavorecidos en cuanto a los distintos ámbitos, como es, en nuestro caso, no por cantidad, sino por la calidad, haría que hubiera más mujeres, mejor política, más democracia, ¿no? Pero Mejor representación. y mejor representación. Quizás también hay toda una gran discusión de fondo, que no es que porque haya más mujeres hay mejor política en el mejor sentido del término, porque no todas las mujeres que llegan a los diferentes ámbitos tienen esa percepción sobre las diferencias que tenemos en la práctica las mujeres y los varones. Sin embargo, hay mejores niveles de capacitación, Muchísimo mejor, muchísimo más mejor. preparación. Sí. Quizá no se repite con el formato masculino de hacer política. Exacto. Es una forma diferente Y que es se otro una manera formato que diferente. es diferente, ni Las mejor ni con- peor, ¿no? Las condiciones de nuestra vida en la cotidianeidad, tú hablabas de cómo es la vida de una mujer política. No, La me vida de una imagino, mujer reuniones política, hasta altas horas. reuniones, hijos, casa, Cuidado de familia, familiares. cuidado de la familia. Lo mismo que la vida de cualquier otra mujer, una mujer, un profesional, de una universitaria, de una trabajadora. Esa es la vida de las mujeres políticas, es la vida de cualquier mujer. Además de eso, tenemos que mirar para atrás también, cuidarnos las espaldas, generar entre nosotras espacios de sororidad y de cuidado también. Eso Eso existe, hace... porque ahora veníamos hablando de la ley de cuotas, etcétera. Y yo recuerdo que también había mujeres Bien, legisladoras que no estaban de acuerdo con Sí, eso, ¿no? sí, Estaba sí. repasando algunos comentarios de Bianchi al respecto. Verónica Contra Alonso, la ley de recuerdo. cuotas, Sí, la mujer sí. tuvo y tiene igualdad, la senadora Bianchi por la ley de cuotas deja su banca, la clara prueba que las mujeres no podemos ser legisladoras por la ley de cuotas, y así a lo largo de estos últimos años. Ujú. Sí, claro. Es una senadora con un peso importante dentro de la bancada oficialista. Es un mensaje tal vez para la sociedad obviamente distinto, pero que tiene un peso significativo. Sí, sí, claro. Ayer, en estos días que hemos estado reencontrándonos, mismo la propia Margarita Perkovich nos decía, yo en realidad llegué vieja a la política. Uno, en el sentido de que cuando uno ya tiene sus hijos criados, cuando uno, porque también está toda esa parte, Claro. que cuando tú preguntabas la vida de una mujer, que entendemos que el tema del cuidado y la corresponsabilidad en la tarea del cuidado tiene que ser uno de los temas que hoy en esta agenda que hablábamos de poder rediseñar, tiene que estar sobre la mesa. Sin duda. Porque de alguna manera para las mujeres más jóvenes, ¿no? Se le complica, es complicado, ¿no? Y también con lo que decía Leonor, más mujeres, mejor política, pero mujeres con perspectiva de género. Porque si nosotros no tenemos esa perspectiva incorporada para mismo pensar la política pública, ¿no? Y diseñar políticas que tengan incorporado... Hay una resistencia, ¿no? Sí, hay una claro. gran parte resistencia. de la sociedad Entonces, también, que pareciera es- que en este último tiempo volvió a Sí, tener un Entonces impulso. es también tan valioso mujeres con determinada formación y determinada perspectiva, como también compañeros varones que la tengan, porque la idea es que podamos, cuando Que no tenemos sea una juicio de responsabilidad... mujeres solamente. Solo. Si los no vamos a socios. seguir siempre en esa lucha, ¿no? Y Hombres tenemos contra una mujeres. responsabilidad, quienes la tienen, de gobernar un país. Yo creo que eso es imprescindible, que puedan incorporar esa perspectiva, ¿no? Sí, ya tenemos que cerrar. Sí, una cosita Sí. solamente, que me parece bien interesante lo que puntualizaba. No estamos, ni nunca hemos estado, hombres contra mujeres.
y ni mujeres contra hombres. Esto es una cuestión de entender que nosotros, las mujeres, estamos en esto, como en cualquier otro ámbito, procurando alcanzar niveles de calidad, porque entendemos que nuestro aporte es eso, es calidad para la política, es calidad para la democracia. No es que queremos estar en los cargos porque queremos estar en los cargos. ¿Sí? Queremos estar en los cargos porque tenemos cosas para aportar, porque tenemos cosas para decir que no tienen los varones. El día que los varones entiendan esta cuestión, que no es un tema de competencias por los cargos en sí, por el poder, estaremos también hablando de otras cosas, porque no alcanza con que se nos felicite porque 30 años o que se nos felicite el 8 de marzo. Alcanza con que se entienda que quizás hay mujeres que tienen más condiciones y más capacidad para estar en determinados lugares que algunos hombres, que están, también Andrea lo que porque tuvieron más posibilidades de juntar votos, pues tenían otras condiciones. Bien. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Esperemos celebrar este 30 aniversario también contando acciones concretas que se puedan ir materializando. Muchas gracias. A las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista. Ya son las 9 de la mañana, 40 minutos, y le tenemos que dar paso a Vero con el móvil que nos está convocando. Adelante, Vero.